En vivo desde la Universidad de Montemorelos en México. Fin de semana de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Bueno, esta pieza fue presentada por la banda universitaria. Así que el título es Obertura sobre el tema de Castillo Fuerte. Amén. El arreglo fue por David Schofer y fue dirigido por el hermano David Aguilar. Amén. Y tenemos ahí una gran cantidad de jóvenes que están tocando esos instrumentos para la honra y gloria de Dios. Así es, amigos, y continuamos la celebración de los 10 mandamientos. Quizás se estén preguntando, ¿por qué están festivando los 10 mandamientos? Bueno, Idalia, en los Estados Unidos ha ocurrido algo interesante. Personas han empezado a poner hace por 2 años cosas enfrente de sus casas diciendo, yo apoyo los 10 mandamientos. Como resultado de un juez que puso en su corte un monumento de los 10 mandamientos. Fue ordenado por el sistema de las cortes de los Estados Unidos a bajar eso de allí, quitarlo. Él no quería hacerlo, pero eso pasó por los periódicos y los canales de televisión, y los cristianos estuvieron muy preocupados y querían restaurar los 10 mandamientos a su lugar apropiado en la sociedad, decían así.
La Iglesia Adventista ha estado mencionando los 10 mandamientos desde su comienzo. Y ahora parece que otras denominaciones han despertado al interés de los 10 mandamientos porque son la ley de amor de Dios. Bueno, para aquellos que nos están acompañando, que no nos acompañaron en la primera hora, les queremos dar la bienvenida. Así Bienvenidos. que sean muy bienvenidos, abrazos a todos ustedes y estamos pidiéndole al Señor que ustedes sean bendecidos de una manera muy especial. No queremos que se fijen en las personas, sino que se fijen en el mensaje que se está compartiendo, porque somos servidores, embajadores del Señor, que queremos compartir un mensaje especial con ustedes. Amén. Bueno, Idalia, quería ahora tomar el momento para invitar al rector, al pastor Ismael Castillo, que pase al frente, el rector de la Universidad de Montemorelos. Pastor, muchas gracias. Cuando lo llamé y hablamos por teléfono, mostró mucho entusiasmo en invitar a 3ABN Latino a venir a la universidad. Y nuevamente nos encontramos desde el año 90, yo creo que vinimos aquí a visitarlos. Muchas gracias por estar con nosotros, estar con esta iglesia tan importante, tantos jóvenes. Vivimos en un momento, en una época en que la sociedad anda en busca de valores. Pues este fin de semana estamos yendo a la raíz de los valores. Amén. A la ley de Dios. Así es. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Pastor, muchas gusto gracias. es nuestro. Bueno, el pastor Ismael Castillo va a presentar el mensaje del 10º mandamiento. Así es. Así que les invitamos a que se mantengan en sintonía con 3ABN Latino. Hoy vamos a continuar con otro mensaje en este programa. Pero pastor, ¿nos puede hacer el favor de dirigirnos en una oración? Como no, con mucho gusto voy a invitar a la congregación a que puestos en pie todos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en el centro de tu trono se mezclan la justicia y la misericordia. Y así te has manifestado a nosotros. Te damos gracias por la orientación de tu palabra. Te damos gracias porque nos has dejado un firme fundamento para construir un carácter que te glorifique. Y además, para mantener la moral en nuestro mundo. En medio del gran conflicto y en medio de tanta confusión, te damos gracias porque hoy podemos recurrir de nuevo a tu palabra. Gracias a este esfuerzo del canal 3ABN Latino. Amén. Gracias porque desde aquí podemos decirle al mundo que los 10 mandamientos siguen vigentes y que en la obediencia a estos 10 mandamientos podemos construir una sociedad en donde nos ayudemos mutuamente y glorifiquemos tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos. Acompaña a toda la teleaudiencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, continuamos en esta ocasión con nuestro himno tema. Y para esto tenemos el grupo de alabanzas y vamos a interpretar el himno tema que es Al andar con Jesús.
Amén. Y muchas gracias al grupo de alabanzas y también a la banda universitaria que nos acompañó. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a haber? Instrumentos por doquier. Vamos a alabar a Jesús en su presencia y vamos a ser deleitados con los ángeles. No sé cómo va a ser, pero es algo de otro mundo, ¿verdad que sí? Bueno, esto es un saborcito de cómo el cielo va a ser. Así que sigamos deleitándonos en la música a través de las alabanzas. Es un placer para mí también en este momento presentarles al Cuarteto Maranata. En este momento ellos van a introducir el tema Too Late, así que el tiempo es de ellos. Oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi gran placer, Señor. Sí, verdaderos son sus pasos, las verdades de tus labios son motivos de mi adoración. Santo y justo eres tú, la más bella expresión de tu corazón, es tu propio carácter, oh Dios, revelan grandeza, también tu belleza. Revela
oye, Señor. Sí, tengo luz de tus preceptos que iluminan mi camino y me llevan a Salvador. Bienaventurados los que guardan tu ley, en tus mandamientos yo me alegraré, pues tus leyes son verdades, los principios de amor, su autoridad viene de ti, mi Creador, palabras eternas, fuentes de luz, son reveladas en Cristo Jesús. Tu ley, Señor, es perfecta, como tú eres perfecto, mi Dios. Tu ley, Señor, es santa y justa, pues santo y justo eres tú, la más bella expresión de tu corazón, es tu propio carácter, oh Dios, Señor, revelan grandeza, también tu belleza, revela hacia mí tu amor. Oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi gran placer. Gloria a Dios. Les damos las gracias al Cuarteto Maranata. Gracias por interpretar la ley. Saben, en este momento tengo el privilegio de invitar a una persona que pase adelante, una persona muy especial para mí. Es acerca de mi esposo John Dempsey. Para mí es un privilegio presentarles porque él va a tener la presentación en palabra. Bienvenido, Johnny. Corazón. Muchas gracias, Idalia. Para mí es un privilegio poder presentarte y lo hago muy felizmente porque él es un hombre de Dios y lo respeto por eso y es una bendición tenerlo en el hogar también. En este momento él va a compartir. ¿Qué vas a compartir en esta hora? Bueno, el mensaje se trata acerca de, ¿está abolida la ley de Dios? ¿Tú crees que hay personas que piensan eso? Hay personas que piensan eso. ¿Y es necesario explicar esto o no? Las llamadas que recibimos y las cartas que recibimos en 3ABN y 3AB en latino indican que sí. Bueno, el tiempo es tuyo. Que Dios te bendiga y que las palabras de tus labios sean dirigidas por Dios. Amén. Gracias, querida. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Le vamos a invitar en este momento, me disculpan, pero tengo la necesidad de orar una vez más. Yo me voy a arrodillar, le voy a pedir a ustedes que ahí donde están sentados pueden postrar sus rostros para pedir que Dios bendiga a cada persona presente y a todos que están mirando por televisión y escuchando por radio. Amante Padre, que estás en los cielos, te invitamos en este momento, Señor, que mores en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en este momento que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos en este momento, Señor, que cada palabra que se escuche venga de tu trono de gracia. Me pongo en tus manos, Señor,
úsame de acuerdo a tu divina voluntad. Que tu nombre sea glorificado y que tus hijos sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, el Salvador de este mundo, vino y entregó su vida por nosotros para presentarnos a nosotros un plan de salvación. Hay muchos que piensan que Jesús abolió la ley, que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Sin embargo, la palabra de Dios indica algo diferente. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el mensaje de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de Dios. Porque Dios quiere que sea por amor que guardemos sus mandamientos. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Se encuentra eso en el libro de Romanos capítulo 6. La paga del pecado es muerte. Noten lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. Vamos a buscar muchos versículos en esta ocasión. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Por qué? Para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Ese versículo tiene mucho sentimiento. Oh, si ellos guardasen mis mandamientos. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos hablan del amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Eso es, al usted examinar los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Los últimos 6 hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos mandamientos son promesa. Pero ahora noten lo que dice el libro de Salmos, capítulo 19. Salmos 19, versículos 7 y 8. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El libro de Salmos 19, versículo 7 dice que la ley de Dios es perfecta. Y si algo es perfecto, no necesita mejorar, no necesita cambiar. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a eliminar algo que ha declarado perfecto? No cuadra bien eso en la palabra de Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Y muchos conocen este versículo de memoria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, o como dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. El que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. O sea que la ley es lo que indica que es pecado, y si se quita la ley, ya no existe el pecado. ¿Es lógico? Si no hay ley, no existe pecado. Por esa razón, los que dicen que la ley ya está eliminada, ya está abolida, y entonces hacen obra misionera, o sea que van
a ayudar a otros a conocer acerca de Cristo Jesús para que sean salvos, tienen una contradicción. Porque si la ley indica que es pecado y ellos dicen que ya no existe la ley, ya no existe entonces ¿qué? Pecadores. Si hay que eliminar la ley, hay que eliminar lo que es un pecador. No existen pecadores. Y de esa manera tampoco se necesita un salvador. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Está claro eso? Eso es lo que dice la Biblia. Así que queremos decir en este momento que la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios indica que es pecado. La ley de Dios es perfecta y también es eterna. Pregunta. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? ¿Pueden decir sí o no? ¿Sí? Sí, Adán y Eva pecaron. Por esa razón nos encontramos en este lío, como dicen algunos, en este problema grande de sufrir en este mundo. Porque no era el plan de Dios de que se sufra aquí. O no era el plan de Dios que exista la enfermedad, que exista la muerte, que exista el dolor. Pero como entró el pecado, entraron las enfermedades, entró la muerte, entró el sufrimiento. Dios quiere lo mejor para sus hijos. No estaba en el plan de Dios que el hombre cayera en pecado. Pero se tenía un plan por si acaso. O sea que la ley de Dios es eterna. ¿Cómo sabemos eso? Adán y Eva pecaron. Algunos piensan que cuando en Éxodo 20, ahí se escribe por primera vez los 10 mandamientos, piensan que ahí fue que empezaron los 10 mandamientos. Pero no es así, la ley de Dios existía antes de eso. Pregunta, ¿pecaron una tercera parte de los ángeles, sí o no? Sí pecaron. Y por eso vemos también que la ley de Dios existía aún antes de que Adán y Eva pecaron. Noten lo que dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. La palabra de Dios declara, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que los ángeles ¿qué? Pecaron. O sea que la ley de Dios existía antes de que se puso en forma escrita en el Sinaí. ¿Y quién fue que escribió esa ley en el Sinaí? Dios mismo, con su dedo, en piedra. No fue en un pizarrón, fue en piedra, para mostrar la eternidad de ellos. Entonces, preguntamos, ¿qué fue lo que fue quitado? ¿Qué fue lo que fue quitado y clavado en la cruz? Ahora los invito a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Colosenses capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué dice el versículo? Que eso fue clavado en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la nueva luna o días de reposo, todos los cuales es sombra de que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que vemos aquí que en este pasaje de Colosenses indica que fue eliminado, que fue quitado. Son la ley o el acta de decretos que indicaban cosas de bebidas y de comidas. Eso fue lo que fue eliminado
no los 10 mandamientos, como vamos a ver también en un momento. Ahora, como hay poco tiempo, hay que ir rápidamente a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, estoy en Efesios capítulo 2, 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Noten versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuáles mandamientos fueron aquellos que son expresados en ordenanzas? Por ejemplo, si usted comete un pecado, tiene que traer ¿qué? Un corderito. Ya eso fue clavado en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Eliminó esas ordenanzas, como la que vamos a leer en un momento. Noten en Números capítulo 19, versículos 17 y 18. Esta es una ordenanza. Números capítulo 19, versículos 17 y 18. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de las vacas quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuviesen y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Aquí vemos en Números capítulo 19 que si usted toca a un muerto, entonces tenía que tomar las cenizas de una vaca y hacer lo que está indicado en el libro de Números capítulo 19. Y así muchas otras ordenanzas que fueron eliminadas, pero no fueron eliminados los 10 mandamientos. Ahora, vamos a ver la diferencia que dice la Biblia acerca de dos diferentes clases de estas leyes, las ordenanzas y los 10 mandamientos. Busquemos ahora Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 14. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 14. Y dice lo siguiente. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Así que vemos aquí 2 diferentes clases de leyes. Los 10 mandamientos y las leyes que también se llaman la ley de Moisés, como se refiere a ellas en el Nuevo Testamento. La ley de Moisés y los 10 mandamientos. Ahora, noten lo que pasó con la ley que son los 10 mandamientos. Deuteronomio 31, versículo 25 y 26. Vamos a ver qué fue lo que indicó Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 y 26. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo. ¿Quién mandó? Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Aquí vemos que se tomó el libro de la ley, esa ley de Moisés, esas ordenanzas, y se pusieron ¿a dónde? Al lado del arca del pacto. Ahora, ¿qué fue lo que indicó Dios que se haga con los 10 mandamientos? Aquí vemos que hemos visto que las ordenanzas fueron puestas al lado del arca de Dios. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 al 5, indica lo que dijo Dios acerca de los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube
a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondré en el arca, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, que las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. O sea que Dios ni confió esta obra a Moisés, él mismo la hizo. Y nota en el versículo 5, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová mandó. O sea que los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca. Las ordenanzas que Moisés escribió, dirigida por Dios, fueron puestas al lado del arca, mostrando una diferencia entre las dos. Ahora vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 8. Otra vez declarando que no es por obediencia a los 10 mandamientos que somos salvos, pero por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hermanos y amigos que escuchan, es por gracia que somos salvos. Pero Dios espera que sus hijos hagan buenas obras. Dios espera que sus hijos, aquellos que aman a Dios, guarden sus mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Porque así fue indicado a Adán y Eva. Si me amáis, guardad mis mandamientos, no se coman de ese árbol. Lo que estamos tratando de decir es, no somos salvos por obedecer a la ley. Pero si vivimos una vida de pecado, ¿qué es pecado? La infracción de la ley. Si vivimos una vida de pecado, ¿qué vamos a recibir? La paga del pecado es muerte. O sea que no vamos a ser salvos sin obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Así está declarado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí nada que podéis hacer, como está declarado en Juan capítulo 15. Ahora vamos a ver acerca de diferentes personas. Vamos a llamar a diferentes personas a darnos un testimonio de que ellos declaran acerca de los mandamientos de Dios. Tenemos que hablar rápidamente, si no lo he estado haciendo todavía. Salmo 112, versículo 1, el testimonio de David. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué dijo David? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 119, versículo 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Salmo 119, versículos 125 a 128. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalido tu ley. Noten las palabras de David. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. David amaba a Dios. David amaba la ley de Dios y era su deleito. Y dice él que yo voy a guardar los mandamientos de Dios y ama los mandamientos de Dios más que oro. Amén. Amén.
Hay personas que aman dinero más que a Dios. Hay personas que aman las cosas del mundo más que a Dios, pero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Si nos acercamos a Dios, vamos a tener paz. Amén. Amén. El testimonio de Salomón, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Dice el hombre que se considera el hombre más sabio del mundo, que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. El testimonio de Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 12. El testimonio de Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 12, 13 dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son? Otra vez, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Que dice la palabra de Dios que son aquellos que obedecen a Dios que serán justificados. ¿Queremos ser justificados? Hay que obedecer a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con la ayuda de Dios, porque con Dios todo es posible. Y les invitamos a hacer como dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El testimonio de Santiago ahora. Vamos a Santiago capítulo 2, versículos 9, 10, 11 y 12. Santiago 2, 9 al 12. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago no está de acuerdo de que la ley está abolida, que está eliminada, que fue clavada en la cruz, hablando de los 10 mandamientos. Noten lo que él dice, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago llama a los 10 mandamientos la ley de la libertad. O sea que para Santiago, el testimonio de él es, los mandamientos todavía están vigentes. Y él está hablando después de que Cristo Jesús murió. Ahora, hemos hablado de David, hemos hablado de Salomón, hemos hablado de Santiago. Vamos ahora a hablar acerca del testimonio del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Noten el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ahora, Juan también dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, lo siguiente. El que dice, yo le conozco, hablando de Dios, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y mentirosa también, incluyendo a las mujeres. Es mentiroso y dice, y la verdad no está en él. Amigos y hermanos, aquellos que dicen que los 10 mandamientos están abolidos y no quieren guardarlos, la palabra de Dios dice que
no aman a Dios, no conocen a Dios. Noten el versículo 5, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amigos y hermanos, ¿cuántos quieren que el amor de Dios sea perfeccionado en su corazón? ¿Pueden levantar la mano? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Entonces, si quieren que el amor de Dios sea perfeccionado, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Ahora vamos a buscar el testimonio de Cristo Jesús acerca de los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dicen lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará. Ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta: ¿ya se hizo todo esto? ¿Ya se ha cumplido todo? No todo se ha cumplido. La ley de Dios está vigente. Por eso Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Noten el versículo 21 de Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda, ¿qué pasa? Él me ama. O sea que no solamente los oidores, hay que ser hacedores. Y vamos a demostrar que amamos a Dios, amamos a Jesús. Noten lo que pasa. Voy a empezar de nuevo con el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. ¿Quién quiere que Jesús se manifieste a él? Todos aquí. Entonces, debemos guardar sus mandamientos. Amén. Mateo 24, versículo 20. Mateo 24, versículo 20. Dice lo siguiente: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús en Mateo 24, versículo 20, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿De qué estaba hablando? De la destrucción de Jerusalén. Y cuando él habló acerca de esto, estaba hablando de algo que ocurrió en el año 70 AD, después de la muerte de Cristo Jesús. ¿Qué estaba esperando Jesús? Que iban a ser sus hijos, sus discípulos, aquellos que van a seguir a Cristo. Él estaba esperando que ellos estén guardando el día sábado, el cuarto mandamiento. O sea que después de que Cristo murió en la cruz, esperaba que aquellos que estaban siguiéndolo iban a estar guardando el cuarto mandamiento, iban a estar guardando la ley de Dios. ¿Está abolida la ley de Dios? El pueblo de Dios dice, no, está vigente. Por esa razón vemos lo siguiente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ahí tenemos un relato de Satanás y a quién él persigue. ¿A quién él persigue y a quién quiere destruir? Él quiere destruir ¿a quién? A los hijos de Dios. Noten lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón, Satanás, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que Satanás persigue y quiere destruir los hijos de Dios y los identifica en el libro de Apocalipsis capítulo 12 como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. ¿Dónde están? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Examine cuidadosamente Apocalipsis 14. Allí le va a estar hablando de aquellos que reciben la marca de la bestia. Y hace un contraste con que aquellos que reciben la marca de la bestia y aquellos que son los santos de Dios. Y los declara que aquellos que son santos de Dios, ¿hacen qué? Guardan los mandamientos. ¿Quieren ser santos de Dios? Hay que guardar los mandamientos. El último libro de la Biblia, el último capítulo, capítulo 22. Ahora vamos al versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14. Ahora, algunos de ustedes que tienen una versión de la Biblia, estoy leyendo de la Reina Valera, se encuentra en Reina Valera antes del año 1960. Se hizo un cambio en la Biblia, en la Reina Valera de 1960. Ustedes pueden buscar eso y van a ver que lo que estoy diciendo está correcto. Algunos se van a asombrar. Apocalipsis 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad de Dios. ¿Qué indica allí? Que son bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Y Él está buscando personas que están dispuestas a amarlo y guardar sus mandamientos. Porque ya se vio qué pasa cuando se desobedece los mandamientos. Ya se ha visto. Porque Adán y Eva pecaron, estamos en este mundo de sufrimiento. Es un error grande decir que la ley de Dios está abolida, que los 10 mandamientos están clavados en la cruz, que ya no hay que guardarlos. Porque Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios declara que aquellos que son santos en el libro de Apocalipsis guardan sus mandamientos. Así que estamos invitando al mundo: si aman a Dios, guardad sus mandamientos. Y dice la palabra de Dios que no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Los 10 mandamientos son promesas de Dios. Si me amáis, si te pones en mis manos, te prometo, no matarás. Si me amáis y moras en mí, ¿sabes qué? No vas a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos va a dar la fortaleza para obedecerle. Lo que Dios pide que hagamos, Él suple la fortaleza para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en un mundo donde la gente quiere desobedecer a Dios? Nadie. Porque ya vemos que Dios indica: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué tal si en el cielo hay una persona que dice: yo no quiero obedecer los mandamientos? Entonces está diciendo que está dispuesto a matar, que está dispuesto a robar, que está dispuesto a cometer adulterio, que está dispuesto a hacer todas las cosas que son pecado. Dios quiere eliminar una cosa de este mundo. ¿Qué es? El pecado, el sufrimiento, la enfermedad. Él quiere eliminar todo dolor. Y lo va a hacer. Y será hecho muy, muy pronto. Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos visto el testimonio de David. Hemos visto el testimonio de Salomón. Hemos visto el testimonio de Pablo. Hemos visto el testimonio de Santiago. Hemos visto el testimonio del apóstol Juan. Y hay muchos otros que no mencionamos. Pero todos indican que la ley de Dios es santa. Que la ley de Dios es buena. Que la ley de Dios no es gravosa. Y si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Hermanos, los invitamos a leer lo que es la Biblia, que indica que los mandamientos de Dios están vigentes.
Los mandamientos de Dios son los que declaran qué es el pecado. Si eliminamos la ley, no existe el pecado. Esa es la lógica. Y si eliminamos los 10 mandamientos, no necesitamos un Salvador. Si hubiera sido el plan de Dios eliminar su santa ley, ¿por qué no lo hizo antes de que Cristo Jesús murió? ¿Por qué esperar hasta que Él sufrió en la cruz para luego eliminar una ley que Él declara que es perfecta? La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es buena. Y aquellos que aman a Dios van a guardar sus mandamientos. Así que les invitamos, hermanos, ¿cuántos de ustedes están disponibles a guardar la ley de Dios con la ayuda de Dios? ¿Pueden levantar sus manos? Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a pedirle que continúen en sintonía con 3 ABN Latino, donde van a escuchar mensajes acerca de los 10 mandamientos de Dios. Después de este mensaje, sigue un precioso concierto con el fin de semana de los 10 mandamientos de parte de 3 ABN Latino. Invitamos a todos a buscar a Dios con todo su corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el mensaje de Dios. Y si buscamos a Dios, Él nos va a aceptar, nos va a perdonar y va a decir: venid a mí y yo te haré descansar. Te amo. Ven a mí.